Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo veo una persona que llega a un retiro espiritual, se fue un viernes o un jueves, llega el domingo en la noche y de pronto da un testimonio: soy una mujer, soy un hombre nuevo. Y yo dije: pues ojalá. Pero la Biblia le ha mostrado a uno que ahí empieza un camino de conversión, pero todavía no te has convertido, empiezas a caminar en pos de tu transformación interior. De hecho, esos que dicen cambios de la noche a la mañana son cambios a veces emotivos, la emotividad. 2, efímeros, por momentáneos. Y 3, por engañosos. Emotivos, efímeros y engañosos. La vida le enseña a uno que la conversión es procesos, meses, años, y uno va renovando la vida, uno va cambiando, uno se vuelve una persona de más paz, una persona de más amor, una persona más tranquila frente a los problemas, una persona más confiada en Dios, una persona con más esperanza, una persona más equilibrada, humana y más madura espiritualmente. Esto es muy hermoso. Padre, qué bonito este tema que nos plantea recién iniciamos este año, porque es que era la predicación cuando decía: ha llegado el reino de Dios, conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y empieza a llamar a los discípulos, primero a Andrés y Simón Pedro, luego a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 2 parejas de hermanos. Ellos dejan su actividad cotidiana, pescadores, y se entregan a Jesús, Padre, pero ¿hay caminos para la conversión? Sí, hay caminos. Y yo hoy te quiero proponer 5 claves, 5 vías, 5 caminos que te van a ayudar a mejorar la vida, a vivir como con más tranquilidad, con más paz, con menos aprensiones, con menos amarguras y rencores en la vida. Primer camino, sin más preámbulos: el arrepentimiento sincero del corazón. El dolor profundo de un pecado o de una serie de pecados o de una actitud pecaminosa en la vida te lleva a iniciar ese camino de conversión. Lo explico. Cuando uno, sacerdote, celebra el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión con una persona, hay 2 tipos de condición humana. Una que dice: pues padre, vengo a confesarme porque es que es cuaresma, es miércoles de ceniza, padre, pues no he matado a un cura, no, lo normal, las mujeres las amo a todas, y pues padre, y por alguna cosita mal puesta, pero no, nada raro. Yo oigo a esta persona y yo digo: esta se confiesa por cumplimiento. Esa que se ensalza y se justifica, esa no va a cambiar, esa no cambia. Esa vendrá cada año por miércoles de ceniza o martes santo a confesarse porque lo manda la iglesia, porque atiende a la legalidad externa religiosa, pero no hay una verdadera conversión. Pero hay otro tipo de personas que uno encuentra en la vida como sacerdote, que me dice: padre, vengo con un dolor. Padre, 20 años en esta situación irregular de adulterio. Padre, como que encontré una luz, yo no voy a perderme de recibir a mi Jesús en el pan de la vida, en la Eucaristía, por un hombre casado con el que tenía una relación adúltera y no valía la pena. Padre, me duele. Y cuando uno ve lágrimas de conversión, lágrimas de arrepentimiento, cuando hay como que hay una luz después de 15, 20, 30 años de oscuridad, créanme que esa persona es la que más avanza, más rápidamente
más maduramente en su proceso de renovación interior. Mire, uno peca porque uno ama pecar. Cuando llega una persona, ay padre, es que yo no quería pecar, padre. Es que usted sabe que uno es hombre y las mujeres son muy mostronas y uno es débil. Amas el pecado, negrito, no te digas mentiras, amas el pecado. Como tantas veces les he dicho, uno es el chapulín colorado. ¿Por qué pecaste? Fue sin querer, queriendo. Fue sin querer, queriendo pecar, queriendo estar en adulterio, no sé qué. ¿Y por qué no cambia? Sí lo hago. Acá, ándale, chapulín, cambia de... Sí lo hago. Así somos los seres humanos. Tiene que haber ese dolor profundo, ese arrepentimiento del alma para uno decir, quiero ser un hombre, una mujer nuevos. Me cansé, me fastidié, me harté. Hay hartazgo de esa vida, de desorden, de oscuridad, no me dejó nada, el mundo paga mal, o mejor, el mundo paga muy mal. Bueno, avancemos porque este tema es interesante y no quisiera los otros puntos abordarlos de carrera. Hay un segundo camino de conversión, tu oración de fe, tu encuentro diario con Jesús en la Eucaristía, en la oración personal, en la visita al Santísimo, en la lectura orante de la palabra de Dios. Miren, si una persona se alimenta del pan de la vida en cada misa, si una persona se nutre con la palabra de Dios, si una persona visita el sagrario y habla y sobre todo escucha a Jesús, esa oración de fe, ese encuentro con Jesús, a uno lo tiene que interpelar necesariamente. Eso uno lo interroga y uno dice, no, mi vida tiene que cambiar. Yo soy un convencido que cuando uno está pegado del Señor, Él es quien más le exige y le dice, por aquí no es, pulite en esto, mira este genio, mira este egoísmo, trataste con dureza a esta persona, pedirle a mi Dios más suavidad, sé más amable con este ser humano, trata con más misericordia a esta persona. Dios permanentemente, a través de los elementos de su palabra, la vida sacramental, donde se entrega la gracia divina, uno se siente confrontado, uno se siente interrogado en su vida e invitado a convertirse, a transformar la existencia. Esto no sé si necesite más explicación. Uno lo descubre simplemente aquellos que tienen vida de amistad con Jesús. Yo creo que es imposible, si yo voy a misa los domingos, una vez a la semana, yo poder tener una verdadera vida espiritual. Es como yo tengo actividad física diaria y almuerzo solamente los domingos. Por Dios, como un almuerzo, por más que sea abundante, te va a dar energía toda la semana a tu cuerpo para el trabajo diario. Y como una Eucaristía una sola vez a la semana te va a dar la fuerza espiritual para manejar esa crisis de matrimonio, la lucha con la educación de tu hijo, las deudas, tu situación emocional inestable. No, uno necesita estar muy cerca del Señor, muy nutrido del Señor, para estar fuerte en el Señor, iluminado en el Señor, renovado en el Señor, convertido en el Señor. Tercer camino de conversión, y este es muy claro y es fuerte. Se lo voy a decir, aunque creo que no les va a gustar. La cruz, el sufrimiento, convierte. Cuando uno en la vida no ha sufrido, uno mira la vida de una manera. Cuando uno en la vida ha sufrido, mira la vida de otra manera. Eso es clarísimo. Un chico adolescente que ha tenido todo en su vida de parte de papá y mamá, mira la vida de una manera. Un chico adolescente que ha vivido afugias o aprietos económicos, que ha vivido las luchas de sus padres, mira la vida de otra manera. El sufrimiento a uno lo transforma. Con toda la carga de dolor que él tenga, el sufrimiento renueva la vida. Yo recuerdo escuchando el testimonio de la Madre Angélica, la fundadora, ya fallecida, del canal católico más grande del mundo, EWTN. Ella hablaba de su padre, John Rizzo, con problemas de alcoholismo y demás. Hablaba de su madre
Y esta hija que se llamaba Rita, en su vida civil Rita, ella hablaba del susto ante su madre depresiva, su padre alcohólico y a veces violento. Pero ese sufrimiento, estoy convencido, forjó el talante, el temperamento de quien sería hoy por hoy una de las religiosas más importantes en la historia de la Iglesia en medios de comunicación social modernos. ¿Quién iba a pensar que un hogar descuadernado, donde habían muchos sufrimientos, tensiones, angustias, iba a templar el alma de esta religiosa? Rita Rizzo, la madre angélica, con seguridad que Dios la tendrá en su gloria. Cuando uno piensa, y hablemos de otra persona pública, cuando piensa en Carol Wojtyła, cuando piensa su madre Emilia, que muere joven, cuando piensa en su padre que muere también joven, su hermano Edmundo de fiebre escarlatina, que muere joven, cuando a los 20 años se ve sometido a la invasión, 1939, bueno, tenía 19 años, a los 19 años ve la invasión de la Alemania a su amada Polonia, acabar con la Universidad Jagiellónica, que era una universidad milenaria de la cultura eslava, allá en el norte de Europa. Cuando a este hombre le toca vivir en la clandestinidad, estudiar para su sacerdocio en la clandestinidad, trabajar explotando canteras de piedra, eso forjó el talante de hierro, de un gigante que luego sería uno de los papas más queridos en la historia moderna de la Iglesia, San Juan Pablo II. Uno le tiene mucho miedo al sufrimiento, pero créanme, una persona, un hijo muy consentido, muy mimado, muy llevado en peso, muy protegido en una burbuja, no sirve en la vida para un carajo, no sirve para nada. Yo no sé si no es grosería aquí en Colombia decir para un carajo, no me lo malinterpreten en otro país. No va a servir. Uno en la vida necesita cruz. No somos masoquistas, no la buscamos, pero el sufrimiento es capaz de templar el alma, fortalecer la voluntad, llevarlo a uno a salir de vanidad, de lo que es vano, la apariencia, y mostrarle a uno que lo único esencial y el único que nos sostiene en la vida es ¿quién? Dios, no más. El sufrimiento con toda su carga de dolor, de no sé qué, el fracaso. Yo le oí a una persona, y me parece sabio, decía, en la vida hay triunfos y hay aprendizajes. Tal vez es verdad, más que fracasos, hay triunfos y hay aprendizajes. Uno de todo en la vida aprende y reconocer esa verdad, y el sufrimiento destruye el orgullo, que es el mayor obstáculo para que uno se convierta. El mayor impedimento, porque yo pienso, yo tengo la razón, ¿cómo que Dios? No, es que yo soy Dios. A mí ningún Dios me venga a hablar, el Dios de la Biblia, no. Ese es el orgullo, y el sufrimiento doblega el orgullo. Cuarto y penúltimo camino de conversión, sin ser los únicos, el amor paciente. Una gotica de agua cayendo cada 2 segundos sobre una piedra, por dura que sea la piedra, termina por perforarla. El amor paciente de una madre con un hijo rebelde. El amor paciente de una esposa con su cónyuge terco, soberbio, llevado de su parecer, alcanza lo que quizás nadie más puede alcanzar en esta vida. Yo recuerdo un señor que en paz descanse que decía, mi esposa es una santa, 40 años de matrimonio me toleró groserías, infidelidades e irrespetos, y a fuerza de oración y prudencia cambió mi corazón. Ay, padre, pero 40 años, no nos desanime, padre, ¿cómo que 40 años? Fue el término que a ella le tocó. Pero uno siente que ese amor paciente por un corazón, por más que esté amargado, por más que esté endurecido, por más que esté impermeable, como a la acción de Dios en la vida, termina ese corazón por ceder, por quebrantarse, por doblarse, por abrirse a la acción de Dios y dejarse transformar. Yo no sé con qué personas duras de corazón vivas en tu vida. Seguramente hay algunas, tu jefe,
tu compañera, tu cuñada, el vecino, tu cónyuge, un hijo, una mamá, amargados o amargadas. Dale amor pacientemente. Dale amor constantemente. Dale esa gotica. Cierra los ojos cuando te cueste y haz esto conmigo. Ay, y otra vez. Ay, bendito sea mi Dios. Y sigue amando a esa persona difícil. Yo no sé si tenga que esperar 40 años, tal vez un poquito menos para que no se me desanimen. Tal vez un poquito menos, pero el amor paciente. Bueno, quinto y último camino, y cerramos esta reflexión que me parece tan linda en este inicio del año. Es camino de conversión, el testimonio de vida. Probablemente tú y yo, y muchos de los aquí presentes, decimos, mi madre, nuestra madre o nuestro padre, ha sido un testimonio de lucha, de esfuerzo, de superación ante las dificultades. Ha sido tal vez un ejemplo de confianza en Dios. Y cada uno tiene sus historias para contar. Pienso en mis abuelos cuando decían en un problema, Dios proveerá. ¿Qué iba a saber yo siendo niño que era la expresión que dice Abraham a su hijo Isaac en Génesis 22 cuando lo iba a sacrificar? Dios proveerá, como dice, todo mi abandono, toda mi confianza en Dios. Yo admiraba de los abuelos esa fe, de mi madre admiro esa tenacidad, de mi padre en el cielo, esa confianza en el Señor. Uno tiene modelos que lo inspiran y lo invitan a conversión. Un buen maestro, una buena hermana o hermano, un buen sacerdote. A mí en lo personal, hago aquí una confesión pública, me voy a confesar con ustedes. A mí el Papa, este Papa Francisco me confronta. Cuando yo digo que lo critican, me hace acordar como los fariseos, que Jesús, ay, no cumple la ley del sábado, ay, está haciendo esto tan terrible. Se rasgaban, se dañaban la ropa, el manto, lo rompían. La ropa en esa época como era de cara y rompiéndola. Qué desgraciados estos fariseos. Y ahora veo gente, ay, qué terrible el Papa en este sentido de esta ley de la Iglesia, olvidando que la esencia del Evangelio es la misericordia y Francisco es misericordioso, que la esencia del Evangelio es el amor al pobre y Francisco, Papa, es amoroso con el pobre, que la esencia del Evangelio es el servicio a los demás, la profunda humanidad, y eso lo tiene el Papa. Yo veo a este Papa y yo digo, es como Jesús en el siglo XXI, simplemente que tiene un solo pulmón, y Jesús tendría 2 pulmones, y estaba más joven, pero es Jesús. Cuando dicen, ay, esta cosa, yo digo, el puro fariseo de hace 2000 años, sanaba a un enfermo, ay, lo hizo en sábado, no miraban el bien que hacía, sino se pegaban de las leyes humanas, leyes de hombres, no la gran ley del amor que está en el Evangelio, o la gran ley evangélica que es el amor. El testimonio de vida uno lo convierte. Pidámosle pues al Señor en esta Eucaristía que más allá de hacer dietas saludables, ejercicio, voy a cambiar la tintura de mi cabello, voy a renovar mi closet, mi ropa, cosas muy del mundo, y está bien, pero eso no es lo esencial. Busca el cambio más urgente y el más profundo, la conversión más necesaria, que es el cambio de tu corazón. Señor, bendícenos a todos los que siguen esta Eucaristía y danos apuntar a lo esencial en la vida, convertir nuestro corazón a Dios. Amén. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la redes echaré y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer,
cotidiana pescadores y se entregan a Jesús, se entregan a Jesús. Padre, pero ¿hay caminos para la conversión? Sí, hay caminos. Y yo hoy te quiero proponer 5 claves, 5 vías, 5 caminos que te van a ayudar a mejorar la vida, a vivir como con más tranquilidad, con más paz, con menos aprensiones, con menos amarguras y rencores en la vida. Primer camino, sin más preámbulos, el arrepentimiento sincero del corazón. El dolor profundo de un pecado o de una serie de pecados o de una actitud pecaminosa en la vida te lleva a iniciar ese camino de conversión. Lo explico. Cuando uno, sacerdote, celebra el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión con una persona, hay 2 tipos de condición humana. Una que dice, pues padre, vengo a confesarme porque es que es cuaresma, es miércoles de ceniza, padre, pues no he matado a un cura, no, lo normal, las mujeres las amo a todas y pues padre, y por alguna cosita mal puesta, pero no, nada raro. Yo oigo a esta persona y yo digo, esta se confiesa por cumplimiento, cumplo y miento. Esa que se ensalza y se justifica, esa no va a cambiar, esa no cambia. Esa vendrá cada año por miércoles de ceniza o martes santo a confesarse porque lo manda la iglesia, porque atiende a la legalidad externa religiosa, pero no hay una verdadera conversión. Pero hay otro tipo de personas que uno encuentra en la vida como sacerdote que me dice, padre, vengo con un dolor. Padre, 20 años en esta situación irregular de adulterio. Padre, como que encontré una luz, yo no voy a perderme de recibir a mi Jesús en el pan de la vida, en la Eucaristía, por un hombre casado con el que tenía una relación adúltera y no valía la pena. Padre, me duele. Y cuando uno ve lágrimas de conversión, lágrimas de arrepentimiento, cuando hay como que hay una luz después de 15, 20, 30 años de oscuridad, créanme que esa persona es la que más avanza, más rápidamente, más maduramente en su proceso de renovación interior. Mire, uno peca porque uno ama pecar. Cuando llega una persona, ay padre, es que yo no quería pecar, padre. Es que usted sabe que uno es hombre y las mujeres son muy mostronas y uno es débil. Amas el pecado, hermana, a tu cuerpo para el trabajo diario. Y como una Eucaristía una sola vez a la semana te va a dar la fuerza espiritual para manejar esa crisis de matrimonio, la lucha con la educación de tu hijo, las deudas, tu situación emocional inestable. No, uno necesita estar muy cerca del Señor, muy nutrido del Señor para estar fuerte en el Señor, iluminado en el Señor, renovado en el Señor, convertido en el Señor. Tercer camino de conversión, y este es muy claro y es fuerte. Se lo voy a decir aunque creo que no les va a gustar. La cruz, el sufrimiento, convierte. Cuando uno en la vida no ha sufrido, uno mira la vida de una manera. Cuando uno en la vida ha sufrido, mira la vida de otra manera. Eso es clarísimo. Un chico adolescente que ha tenido todo en su vida de parte de papá y mamá, mira la vida de una manera. Un chico adolescente que ha vivido afugias o aprietos económicos, que ha vivido las luchas de sus padres, mira la vida de otra manera. El sufrimiento a uno lo transforma. Con toda la carga de dolor que él tenga, el sufrimiento renueva la vida. Yo recuerdo escuchando el testimonio de la Madre Angélica, la fundadora, ya fallecida, del canal católico más grande del mundo, EWTN. Ella hablaba de su padre, John Rizzo, con problemas de alcoholismo y demás. Hablaba de su madre y esta hija que se llamaba Rita, en su vida civil Rita. Ella hablaba del susto ante su madre depresiva, su padre alcohólico y a veces violento. Pero ese sufrimiento, estoy convencido, forjó el talante, el temperamento
de quien sería hoy por hoy una de las religiosas más importantes en la historia de la Iglesia en medios de comunicación social modernos. ¿Quién iba a pensar que un hogar descuadernado, donde habían muchos sufrimientos, tensiones, angustias, iba a templar el alma de esta religiosa? Rita Rizzo, la madre angélica, con seguridad que Dios la tendrá en su gloria. Cuando uno piensa, y hablemos de otra persona pública, cuando piensa, negrito, no te digas mentiras, amas el pecado. Como tantas veces les he dicho, uno es el Chapulín Colorado, ¿por qué pecaste? Fue sin querer, queriendo. Fue sin querer, queriendo pecar, queriendo estar en adulterio, no sé qué. ¿Y por qué no cambia? Sí lo hago. Acá, ándale, Chapulín, cambia de vida. Sí lo hago. Así somos los seres humanos. Tiene que haber ese dolor profundo, ese arrepentimiento del alma para uno decir, quiero ser un hombre, una mujer nuevos. Me cansé, me fastidié, me harté. Hay hartazgo de esa vida, de desorden, de oscuridad. No me dejó nada, el mundo paga mal, o mejor, el mundo paga muy mal. Bueno, avancemos porque este tema es interesante y no quisiera los otros puntos abordarlos de carrera. Hay un segundo camino de conversión, tu oración de fe, tu encuentro diario con Jesús en la Eucaristía, en la oración personal, en la visita al Santísimo, en la lectura orante de la palabra de Dios. Miren, si una persona se alimenta del pan de la vida en cada misa, si una persona se nutre con la palabra de Dios, si una persona visita el sagrario y habla y sobre todo escucha a Jesús, esa oración de fe, ese encuentro con Jesús, a uno lo tiene que interpelar necesariamente. Eso uno lo interroga y uno dice, no, mi vida tiene que cambiar. Yo soy un convencido que cuando uno está pegado del Señor, Él es quien más le exige y le dice, por aquí no es, pulite en esto, mira este genio, mira este egoísmo, trataste con dureza a esta persona, pedirle a mi Dios más suavidad, sé más amable con este ser humano, trata con más misericordia a esta persona. Dios permanentemente, a través de los elementos de su palabra, la vida sacramental, donde se entrega la gracia divina, uno se siente confrontado, uno se siente interrogado en su vida e invitado a convertirse, a transformar la existencia. Esto no sé si necesite más explicación. Uno lo descubre simplemente aquellos que tienen vida de amistad con Jesús. Yo creo que es imposible, si yo voy a misa los domingos, una vez a la semana, yo poder tener una verdadera vida espiritual. Es como yo tengo actividad física diaria y almuerzo solamente los domingos. Por Dios, como un almuerzo, por más que sea abundante, te va a dar energía toda la semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo veo una persona que llega a un retiro espiritual, se fue un viernes o un jueves, llega el domingo en la noche y de pronto da un testimonio, soy una mujer, soy un hombre nuevo, y yo dije, pues ojalá. Pero la Biblia le ha mostrado a uno que ahí empieza un camino de conversión, pero todavía no te has convertido, empiezas a caminar en pos de tu transformación interior. De hecho,
Esos que dicen cambios de la noche a la mañana son cambios a veces emotivos, la emotividad. 2, efímeros, por momentáneos. Y 3, por engañosos. Emotivos, efímeros y engañosos. La vida le enseña a uno que la conversión es procesos, meses, años, y uno va renovando la vida, uno va cambiando, uno se vuelve una persona de más paz, una persona de más amor, una persona más tranquila frente a los problemas, una persona más confiada en Dios, una persona con más esperanza, una persona más equilibrada, humana y más madura espiritualmente. Esto es muy hermoso. Padre, qué bonito este tema que nos plantea recién iniciamos este año, porque es que era la predicación cuando decía, ha llegado el reino de Dios, conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y empieza a llamar a los discípulos, primero Andrés y Simón Pedro, luego a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 2 parejas de hermanos. Ellos dejan su actividad cotidiana, en Carol Boitigua, cuando piensa su madre Emilia, que muere joven, cuando piensa en su padre que muere también joven, su hermano Edmundo de fiebre escarlatina, que muere joven, cuando a los 20 años se ve sometido a la invasión, 1939, bueno, tenía 19 años, a los 19 años ver la invasión de la Alemania a su amada Polonia, acabar con la Universidad Jagellónica, que era una universidad milenaria de la cultura eslava, allá en el norte de Europa. Cuando a este hombre le toca vivir en la clandestinidad, estudiar para su sacerdocio en la clandestinidad, trabajar explotando canteras de piedra, eso forjó el talante de hierro de un gigante que luego sería uno de los papas más queridos en la historia moderna de la Iglesia, San Juan Pablo II. Uno le tiene mucho miedo al sufrimiento, pero créanme, una persona, un hijo muy consentido, muy mimado, muy llevado en peso, muy protegido en una burbuja, no sirve en la vida para un carajo, no sirve para nada. Yo no sé si no es grosería aquí en Colombia decir para un carajo, no me lo malinterpreten en otro país. No va a servir. Uno en la vida necesita cruz. No somos masoquistas, no la buscamos, pero el sufrimiento es capaz de templar el alma, fortalecer la voluntad, llevarlo a uno a salir de vanidad, de lo que es vano, la apariencia, y mostrarle a uno que lo único esencial y el único que nos sostiene en la vida es ¿quién? Dios, no más. El sufrimiento con toda su carga de dolor, de no sé qué, el fracaso. Yo le oí a una persona, y me parece sabio, decía, en la vida hay triunfos y hay aprendizajes. Tal vez es verdad, más que fracasos, hay triunfos y hay aprendizajes. Uno de todo en la vida aprende y reconocer esa verdad, y el sufrimiento destruye el orgullo, que es el mayor obstáculo para que uno se convierta. El mayor impedimento, porque yo pienso, yo tengo la razón, ¿cómo que Dios? No, es que yo soy Dios. A mí ningún Dios me venga a hablar, el Dios de la Biblia, no. Ese es el orgullo, y el sufrimiento doblega el orgullo. Cuarto y penúltimo camino de conversión, sin ser los únicos, el amor paciente. Una gotica de agua cayendo cada 2 segundos sobre una piedra, por dura que sea la piedra, termina por perforarla.